Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que se conecten. Te damos la más cordial bienvenida a Tu Aposento Sin Paredes, una comunidad donde queremos poner un fundamento cristiano, un fundamento bíblico, donde queremos desarrollarnos primeramente en nuestra área espiritual y de ahí crecer en nuestra área personal, familiar y laboral. Te damos nuevamente la bienvenida en esta semana. Estamos estudiando acerca de los grandes líderes de la Biblia. Ya pasamos por Noé, por Abraham, por José, por Moisés y hemos estado estudiando uno cada día y vamos a seguir así. Vamos a estudiar todos estos hombres y mujeres que Dios nos permitió conocer a través de su palabra para que sean ejemplos a nuestra vida y podamos aprender de ellos. Así es que recuerda que lo importante no es solamente el aprendizaje, sino lo importante es que Dios revele a nuestras vidas el conocimiento y que por medio del poder de su Espíritu lo podamos poner por obra, que el fundamento esté ahí y que la aplicación la llevemos a la vida real. De eso se trata esto, de ponerlo por obra y de actuar. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de Josué, vamos a hablar acerca de él. Hablamos de José la clase anterior creo, y vamos a hablar ahora acerca de uno de los más grandes hombres también, líderes, un hombre poderosísimo. Pero bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a arrancar. Acuérdate que lo importante es el fundamento espiritual y de ahí partimos a todo lo demás. Padre, bendecimos este día. Gracias. Ahí tú dale gracias porque siendo las 7:02 de la mañana tienes vida, estás despierto, estás respirando, pudiste gozar un nuevo día y eso es motivo suficiente para decirle a Dios gracias. Gracias porque este día voy a empezar a leer tu palabra, voy a tener un tiempo de estudio, un tiempo hermoso de conocer un poco más acerca de lo que tú me dejaste. Bendice este tiempo, estos minutos que vamos a leer y que vamos a estudiar y que al final me convenzas. Dile, convénceme, a mí convénceme de ponerlo por obra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues te decía yo acerca del predecesor de Moisés, ese gran líder militar que manejó el ejército de Israel, que los llevó a las batallas, que era una estrategia militar poderosísimo, grande, la mano derecha de Moisés, ¿verdad? Ese gran hombre del cual hemos escuchado muchísimas veces. Y leyendo acerca de la historia de él y buscando un poco cómo es que Josué había sido llamado para servir a Dios, quería encontrar una referencia acerca de quizá un momento similar como los que hemos visto antes, ¿verdad? Cuando Noé recibe esa instrucción de Dios y le dice específicamente vas a hacer esto y esto. Cuando a Abraham le dice deja a tu padre, deja a tu madre y vámonos. O la historia, ¿no? Que le veíamos el sueño de José el soñador y no encontraba yo algo así, ¿no? Como Moisés y la zarza ardiente. Y entonces me gusta y estudiando yo encontraba que eso es bueno. También es bueno que no siempre sean las cosas así, porque a veces creemos que a todos nos debe de llamar Dios de la misma manera, o que es que a él le sucedió esto y también me debe de suceder a mí, y es que él pasó por eso y yo también tengo que pasar por No, de verdad que no siempre Dios habla en situaciones así, porque entonces fíjate, a lo mejor podríamos pasarnos la vida entera esperando encontrarnos con una zarza ardiente y no pasaría. Podrías pasarte años esperando que el ángel de Dios baje y te hable como a Gedeón, que te dé un sueño así súper específico como el de José el soñador, y no va por ahí. Entonces cada uno de nosotros tenemos una forma en la cual Dios habla a nuestras vidas, Dios nos llama a nuestras vidas. Pero de una u otra manera Dios nos está llamando al liderazgo. Y lo importante que nos enseña aquí a través de la vida de Josué es que a veces Dios nos prepara y nos llama y nos muestra su propósito a través de otros líderes. Esto me gustó porque Moisés y Josué van de la mano. La historia es Josué, Moisés, Moisés, Josué, Josué, Moisés, Josué, Moisés, Josué, Moisés. Y todo lo que vivió Josué, pues es por ahí. O sea, el llamado fue a través de otro líder. Y muchas veces nos sucede así, no nos damos cuenta.
O sea, a veces Dios te está hablando a través de otro líder, a través de otra persona. Dios te habla, a veces hasta nos habla a través de los que fuimos hijos de adolescentes, jóvenes, y ya hoy somos maduros. Volteamos al pasado y decimos, ay, cuánta razón tenía mi padre, cuánta razón tenía mi madre. Ese es Dios hablándote a tu vida y no te das cuenta, no te das cuenta. Y sigue haciéndolo, ¿no? Yo recuerdo hace poco tenía ahí una idea en la cabeza de hacer con mis afores, y recuerdo que mi papá me dijo claramente, te aconsejo que no lo hagas. Y esas palabras me movieron y dije, no, tienes razón. Y no lo hice y fue una muy buena decisión, ¿no? Así nos sucede. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros a través de otras personas. Éxodo, vamos al libro de Éxodo, porque vamos a encontrarnos con la primera aparición de Josué, justo cuando es mencionado por primera vez en Éxodo. Es acerca de una de las historias que conocemos, que es la guerra contra Amalek. Te repito, la vida de Josué no aparece un momento donde se le haya aparecido una iluminación divina, una cuestión como la que hemos visto. No aparece, fíjate. Josué es mencionado por primera vez en Éxodo 17. Acuérdate, tu Biblia. Quedamos que tenemos que sacar nuestras Biblias para corroborar todo lo que hemos estado leyendo. La primera mención donde se habla acerca de este hombre, Éxodo 17, versículo 8, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, ya viste, Moisés, Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Estuvieron ahí un buen tiempo. Y Josué, el verso 13, me encanta esto, dice, y Josué deshizo, fíjate, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que reharé de él todo la memoria de Amalek y de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Cuando vemos el versículo 13, vuelvo a decirlo, esta es la primera mención de Josué. Aquí aparece por primera vez en la historia, en la Biblia, lo que leemos. Dice el versículo 13, lo vuelvo a leer. Y Josué deshizo a Amalek, no solo a Amalek y a todo su pueblo a filo de espada. Ve todo lo que hay detrás de este versículo. Por eso es que cuando ves la vida de Josué te das cuenta que tenía una pericia militar, o sea, era un guerrero, era un hombre valiente, era un hombre osado, era un hombre incansable que a filo de espada ahí estaba al frente de todos, era un líder nato, era un verdadero líder. No era de esos líderes modernos que les gusta mandar y les gusta la batuta y tú haces esto y tú haces el otro y aquí y ve y yo coordino y yo hablo y tiempos y herramientas digitales y miles de cosas, pero las manitas bien limpiecitas. No. Este era un hombre que iba adelante, destrozando gente y jalando a su gente, mostrándoles el camino, el ejemplo. Era fuerte, triunfador, inteligente. Yo me imagino lleno de cicatrices de las batallas y de los golpes. O sea, imagínatelo físicamente, un tipazo, un líder impresionado, sin límites, ¿sí? Y eso a veces nos sorprende, porque creemos que era por todas estas características por los cuales este hombre triunfaba y ganaba y era impresionante, pero detrás de él, cuando leemos la historia un poquito antes,
Y vemos en el versículo 11 que dice, y sucedía, fíjate, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ganaba, o sea, avanzaba, derrotaban a los amalecitas. Dice, pero cuando Moisés bajaba su mano, o sea, venían y morían. Entonces, si hablamos de una batalla es porque cuando Moisés levantaba sus manos a Dios y clamaba, respalda nuestra batalla, entonces Josué y su ejército iban adelante y mataban y destrozaban, pero cuando bajaban las manos, entonces morían soldados y Josué, yo creo que veía a sus hombres morir, y yo creo que volteaba a ver así diciéndoles, levanta la mano, hermano, levántale, porque... Y esto nos lleva a entender que había una dependencia. O sea, hay un proverbio que es el 21 y quiero que lo leas conmigo, porque de verdad a veces se nos van los pies y creemos que somos muy buenos, creemos que nuestra inteligencia, nuestra capacidad, lo que aprendimos, ¿te acuerdas que hablamos que Moisés era un hombre muy preparado, o sea, 40 años fue preparado en lo mejor de lo mejor? Y a lo mejor tú eres estudioso, tienes experiencia, tienes los años de la vida y ya no te cueces al primer hervor, pues ya no te chamaquean tan alto y a veces piensas que eso es bueno en tu vida. Y sí lo es, pero Proverbios 21 nos da una lección tremenda. El versículo 31, el último de Proverbios 21, dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Recuerda esto porque hemos hablado de nuestra palabra rema, hemos hablado de Juan 15, 16, que Él nos está llamando y que Él nos lleva a que demos fruto. Y así como a través de Moisés, Josué fue llamado a la victoria, fue llamado a ser un hombre victorioso, poderoso, líder tremendo, pero le estaba diciendo eso, o sea, tú prepárate para la batalla, tú sé aguerrido y todo, pero la victoria, los triunfos, la bendición, todo lo que realmente te hace alcanzar tus propósitos viene de Dios. Y esa era la lección. Si no está el respaldo de Dios, los mataban, los destrozaban a ellos. Si estaba el respaldo de Dios, entonces venía. Y por eso el llamado es de parte de Dios y Él te dice, o sea, yo te llamé y yo te voy a respaldar. Cuando vemos esta parte y conocemos a Josué, que es sobresaliente en la historia, vemos un montón de historias acerca de las derrotas, los muros de Jericó, conocemos la historia que van y lo rodean y no ponen una mano encima y suena la trompeta y dan las vueltas y los muros caen y hoy hay cantos de guerra y hay cantos de alabanza y adoración acerca de los muros de Jericó. Acabamos de leer la historia de Amalec, como los destroza a filos de espada. Recordamos cuando lo mandan a espiar, los 12 espías van y ahí está Josué y Caleb y regresa y les dice, cállense bola de no entienden, que no ven lo que Dios nos está dando, y la gran cita célebre cuando voltea les dice, no sé ustedes quieren seguir a sus dioses, síganlos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y vemos la historia y el cuadro tan grande que se habla de Josué, pero hay otra cara de la moneda. Hay otra cara también que a veces no nos gusta. Bueno, no es que no nos guste, pero a veces, digo, las predicaciones y la enseñanza de los muros de Jericó, y cuando hablamos de mostrar y cosas grandes, y ahí todos nos emocionamos, y claro que es bueno, y a lo mejor si nos pusiéramos a estudiar batalla tras batalla de Josué, nos tardaríamos un mes entero. Pero la otra cara de la moneda es algo que la lección de hoy nos va a dejar ver. Josué, acompáñame. Vamos a leer rápidamente Josué 7, para tener una idea de la otra cara de la moneda. Lo que te quiero decir es que, pues no todo, a veces creemos que todo es color de rosa, pero no es así. Y vamos a leer solamente los primeros versículos. Josué 7 dice, pero los hijos de Israel cometieron una
prevarición, Josué 7 del 1, dice, en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Camí, hijo de Sibdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ají, o Jaí, o como se menciona, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y habló, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebanim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: 7. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Ves cómo hay otra cara de la moneda? O sea, no todo fue victoria en la vida de Josué. Sí, los muros de Jericó, lo que ya acabamos de él. Y yo te quiero decir algo bien importante el día de hoy. Las victorias nos enseñan un montón, y las victorias es donde más podemos sacar enseñanza. Pero de tus derrotas y de las derrotas es de donde verdaderamente aprendemos. Ahí es cuando aprendemos, ahí es cuando las lecciones cobran fuerza en nuestra vida. Tres cosas que yo encontré en estos siete versículos. Porque, te lo vuelvo a decir, podríamos hablar de los muros de Jericó, de Amalec, otra vez de los espías, de todo lo que hizo Josué. Y podríamos aprender y habría mucha enseñanza. Pero ¿realmente quieres ver una parte práctica en tu vida? Tres cosas le pasaron a Josué en esto. Lo primero, cuando tú lees aquí que les dice vayan, chequen, ¿sí? Y hagan esto. Yo no encuentro que Josué haya orado al Señor y decir: oye, Señor, vamos a ir ahí, ¿y cuántos llevo? Y que se haya metido a buscar la dirección de Dios. No lo encuentro. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando en los primeros 4 días? Decirle: habla, que tu siervo oye. Yo no veo que le haya dado una instrucción como se la dio a Noé, que le haya dicho como le dijo a Abraham. Yo no lo veo que en un sueño le haya revelado como a Josué. ¿Dónde está esa instrucción? No existe. Creo, y leía un poquito en Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry, creo que ya se le había subido la fama a la cabeza a nuestro amigo. Híjole. Cuidado, dice 1 Corintios 10:12, el que crea estar firme, mire que no caiga. Lo primero que veo en esta lección es que no buscó la dirección de Dios. Y aprende eso. Cuando tú y yo no buscamos la dirección de Dios, cuando tú y yo no le preguntamos a Dios, derrota. Después de esto, dice que regresan estos hombres y le dicen: no, tranquilo, no necesitamos tanta gente. Con unos 1,000, 2,000 pesitos, 2,000 personas ahí que mandes. Si somos el ejército, hemos derrotado a Amalec, hemos tumbado, imagínatelos ahí ya bien crecidos, y aparte el líder, ¿verdad? Porque eso pasa muchas veces cuando dicen: ¡ay, qué bien! ¡No, qué padre! Oye, no, te está yendo muy bien, no, tu familia bien padre, no, tu trabajo, ¡wow! ¿Qué? Y como pavos reales nos sentimos, y se nos olvida que el caballo solamente se alista para la batalla, pero la victoria viene del Señor. Se le olvidó a este hombre, se le olvidó, por eso hizo esta acción, la hizo por su propia cuenta. Y lo peor es que en ese momento regresaron y le dijeron: no suban todos, no lo necesitas tanto. Y el profeta Jeremías
en el capítulo 17, en el versículo 5, nos deja bien claro, dice, maldito del hombre que confía en el hombre. Híjole, no sé si te ha pasado, pero a mí me han estafado por confiar en el hombre. Yo he confiado en hombres y volteas y te dan una puñalada en la espalda. Y te das cuenta, ¿no? Que es así. Hoy en día lo que se enseña es esa parte de por eso te hablaba, ¿no? O sea, hoy se sobresale mucho y el muros y las derrotas de los enemigos y los triunfos y sobresale toda esa parte, pero no te enseñan cosas como estas. Porque el humanismo y la enseñanza de estos días es así, es totalmente humanista, es totalmente, vemos a los grandes predicadores, grandes hombres, grandes coaches, grandes figuras públicas diciendo, decrétalo, tú puedes, tú tienes toda la capacidad, eres increíble, mírate al espejo, vete al espejo y di, hoy va a ser un día exitoso, ve y cómete al mundo. No necesitas un hombre en tu vida, no necesitas una mujer en tu vida. Párate a las 5 de la mañana, trabaja, crea tu propio futuro, vuélvete tu libertad financiera, tienes derechos. A los jóvenes les enseñan que se merecen todo, que no necesitan esforzarse, que sus padres tienen la obligación de mantenerlos, y una bola de sandeces que hoy podemos ver allá afuera en el mundo. Vive tu vida, cuídate, tú puedes practicar el sexo libre, solamente cuídate. Tú si quieres hoy de hombre, conviértete en mujer, de mujer a hombre, tú haz lo que se te dé la gana, es tu cuerpo, puedes abortar en el momento que quieras. Las drogas son de libre acceso y ve y protesta y desnúdate y enseña tus senos y lo único que quieren hacer es preparar al caballo. O sea, alimentan y engordan al caballo para que salgan las batallas. Y pobres jóvenes, pobres matrimonios, pobres relaciones, regresan todos destrozados porque no les enseñan que aunque el caballo esté listo para la batalla, la victoria viene de Dios. Y qué bueno que se preparen, hablamos de la preparación. Ahí les dejé, ¿se acuerdan que les mencioné el libro que hace muchos años leí completito, los 21 minutos más importantes de un líder, en la vida de un líder? Ahí dejé el link de una página donde está el resumen, está rapidísimo. El libro es gruesísimo, no tienes que leerlo todo. Ahí viene el resumen bien detallado, bien sencillo. Porque sí hay que preparar al caballo, hay que prepararnos para la batalla, sí. Pero hay que entender que la victoria viene de Jehová. Por eso Josué siguió el consejo de estos hombres. ¿Y cómo terminó? Dice que terminó llorando, lamentándose, que no solo él, sino todo el pueblo terminó lamentando esa decisión, llorando por los muertos. Y si tú estudias, te preparas y sigues adelante, pero no obedeces la voz de Dios y obedeces la voz del hombre y no tienes una guianza y no le haces caso a lo que Dios te dice, podrás ser muy inteligente, muy joven, muy fuerte, muy sagaz, muy audaz, muy preparado, de mucha inteligencia, de mucha edad, pero vas a terminar llorando las malas decisiones que seguimos por el consejo de alguien que ni siquiera tiene temor de Dios, por alguien que no te da un fundamento bíblico, por alguien que no te da una guianza espiritual. Terminamos así, llorando, con la cola entre las patas. Eso le pasó a Josué. Y lo tercero que vi aquí, y eso es lo más importante, porque nos puede pasar a todos. A mí me ha pasado, yo he hecho cosas sin la dirección de Dios y he terminado así, en errores, he terminado pagando mis errores, sí, me ha pasado. Claro, o sea, te lo he dicho no porque esté del otro lado de la cámara, quiere decir que no vea también esto, por eso hay otro lado de la moneda. Y también me ha pasado lo de las murallas de Jericó, todo eso. Pero lo tercero que encontré aquí es que Josué no se quedó con los brazos cruzados. O sea, no nada más lloró y lamentó, sino se puso a buscar el origen de la derrota. O sea, no se resignó. Imagínate a Noé, que se hubiera resignado a las burlas, a José, que se hubiera resignado en la cárcel, a Abraham, que a medio camino se hubiera resignado, al mismo Moisés, cuando Dios le dijo, los voy a destruir, y que se hubiera resignado, y dice, pues sí, destrúyelos. No.
Los verdaderos líderes no se resignan. Los hombres y mujeres de Dios que han conocido y que saben que tienen un llamado y que nos manda el Señor a prepararnos y a triunfar en esta vida, no nos resignamos. Buscamos el origen. Y Josué buscó el origen y encontró ese anatema. Encontró dónde estaba. Y ahí, esto es bien importante, ahí donde estamos en Josué 7, hasta el último, ya casi el último versículo, el 25, cuando reúne al pueblo y uno por uno pregunta y confiesa acá que él había traído anatema, que había desobedecido, que ahí estaba el origen de la suciedad, el origen, el Josué 7:25, ahí está. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Sí? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿sí? Dice, los apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. No te estoy diciendo que apedrees ni que quemes. No. A lo que voy es que encontró el origen de la falla, encontró la falla y habla de dos cosas. Habla primero de apedrearlos, de sepultarlos, de dejarlos en lo más profundo. Y también habla de que los quemaron el origen. No de las personas, hablo del origen, hablo de que cuando tú no sigues la instrucción de Dios, cuando tú sigues el consejo que no es de Dios y caes en estas situaciones de derrota, de llanto, de que sabes que te fue mal y entiendes que no te debes de quedar ahí, de resignarte, porque nos enseña la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces te levantan. Entonces es sepultar el error y quemarlo. Y cuando hablamos de quemarlo, hablamos de fuego. Y cuando hablamos de fuego, hablamos de purificación. Cuando hablamos de purificación, hablamos de restauración. Y el fuego, la purificación y la restauración, el único que lo hace es el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la lección de Josué. Sí, Jericó, 2 espías, mi casa y yo serviremos a Jehová. Son preciosa enseñanza. Pero una enseñanza práctica en tu vida y en la mía, yo la veo aquí. Si cometes un error por no seguir la instrucción de Dios, si obedeces y sigues enseñanzas o cosas que no vienen de parte de Dios y caes en una situación como esta, aquí viene el cómo. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios como Josué. Perdóname, Jehová, perdóname. Sepulta ese error, sepulta ese sentimiento, sepulta esa emoción, sí, sepúltala y pídele a Dios que con tu Espíritu Santo quémala y quita de mí eso, quítalo de mí. Y entonces te vas a levantar y vas a salir adelante. La vida de Josué es una vida de muchas victorias. Te lo vuelvo a repetir. En las victorias, sí, las victorias nos enseñan muchas cosas, pero en las derrotas es donde aprendemos verdaderamente. Y si tú aprendes a la primera, porque si tú te das cuenta, esto no le volvió a pasar a Josué. Te pongo un ejemplo súper rápido de lo mismo. David le pasó lo mismo. A David fue y se metió y cometió pecado sexual y también cayó, ¿te acuerdas? Cayó ahí, lloró y se restauró, no se resignó y se quedó ahí llorando toda la vida, sino que se levantó, se sacudió el polvo y Dios lo restauró y Dios lo purificó y no volvió a pecar, no volvió a cometer ese tipo de pecados sexuales. Así es nuestra vida. Nuestros errores los podemos cometer una vez, pero lo importante es que busques el origen, lo sepultes y le digas: Dios, ya está ahí, ya lo encontré, ahora quémalo, ahora deshazte de él y sigas adelante. Esto aplícalo en tu familia. Si te equivocaste con tu familia, si te equivocaste en tu relación marital, con tus hijos, con tus padres, haz esto. Si en tu trabajo te equivocaste, aplícalo. Si en tu vida personal te equivocaste, aplícalo. Una lección tremenda nos deja Josué, que hay que seguir. Pues demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque aprendimos hoy de Josué y entendemos que Proverbios 21 nos enseña a prepararnos, a ser esforzados y valientes. Dice que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria es tuya, Señor, es tuya.
es tuya. Poner a Dios en primer lugar, así es, amén. Hoy clamamos para que tú seas lo primero en nuestra vida, porque cuando tú fuiste lo primero en la vida de Josué, derrotó a Amalec, derrumbaste las murallas de Jericó, lo levantaste de entre 12 hombres, de entre 12 espías, lo llevaste a grandes victorias más. Pero cuando no lo hizo, fue derrotado. Enséñanos esa lección hoy, Señor. Dile que hoy te ayude a que todos tus actos, todas tus acciones que hagamos, ayúdanos, Dios, para ver la instrucción tuya y no la del hombre. Y si nos equivocamos, ayúdanos a pedirte perdón y levantarnos, no resignarnos a la derrota, no resignarnos y quedarnos tirados, sino sacudirnos y decirle: Dios, purifícame, restáurame y dame una nueva oportunidad. Gracias, Señor, te damos este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por haberse conectado. Gracias, estamos aquí en este aposento sin paredes. Viene el fin de semana. Si tú tienes actividades en tu congregación, vete a tu congregación el sábado o el domingo, los días que tengas actividades. Si tú no tienes un lugar físico donde congregarte, un lugar donde puedas estudiar la palabra de Dios, yo te invito. Nosotros tenemos una congregación donde están nuestros pastores José Jaime y Josefina Sánchez en Bernardo Revilla número 60. Es la palabra que se guarda. Ya estamos abriendo los domingos 11 de la mañana, estamos abriendo ya físicamente. Si tú te congregas en algún lugar, ve y sirve en tu congregación, ve y da lo mejor en tu congregación, prepárate para las batallas que Dios te va a dar, llénate en tu congregación ahí, sé fiel a tu iglesia. Que Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso. Gracias por haberte conectado toda la semana. Mañana nos estamos conectando otra vez 7 de la mañana para seguir adelante. Y dale compartir, envíaselo a alguna persona que creas que le pueda ayudar. Dale seguir ahí en la página de YouTube. Dale seguir en Facebook. Todo, activa las notificaciones, todo lo que dicen ahí. Y nos vemos mañana. Que tengas un día de victoria en el Señor. Adiós. Bye.